Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Quiero, antes de iniciar, hablar el tema de hoy, que tenemos lo que son los pueblos vecinos de Israel. Agradecer a las personas que por medio de mensajes y cuando me los encuentro o alguna manera nos comunican que les agradan estas charlas, estas meditaciones del curso de Biblia. Muchas gracias, porque tanto ustedes como yo aprendemos juntos, y sobre todo vamos enriqueciendo nuestro espíritu y nuestro conocimiento de lo que es la Sagrada Escritura, el plan de Dios, y poco a poco también esto va a ir transformando nuestra vida. Estuvimos viendo hasta el día de ayer lo que era la historia de Israel y las diferentes etapas de esa historia de Israel. También veíamos cómo en cada una de ellas Dios se valió de personas para llevar a cabo su obra o su plan de salvación. En la época de los patriarcas, ¿recuerdan quiénes eran los 3 patriarcas que estudiamos o que nombramos? Abraham, su hijo Isaac y Jacob. Eran los patriarcas que sobresalieron en la época de los patriarcas. En el libro, en la segunda etapa, que es el Éxodo y la conquista, vimos cómo ahí Moisés jugó un papel importantísimo. En el Éxodo encontramos la historia de Moisés, el niño salvado de las aguas, y cómo él y su sobrino Josué fueron los encargados de llevar hasta la tierra prometida al pueblo hebreo. En la monarquía conocimos un poco a 3 reyes. El primer rey, Saúl, y después al rey David y a su hijo, el rey Salomón. Salomón, el que siempre se ha caracterizado porque sabemos que cuando se le dio la oportunidad de tener riquezas y grandezas, lo único que pidió fue sabiduría. En el destierro, una vez que el imperio babilónico invade las tierras de Israel, vemos cómo se da esa división, ¿verdad? Ese destierro, y van a surgir también durante esa época ya algunos profetas, que son los que van a mantener unidos a los pueblos, y ahí tenemos entonces los profetas que empiezan a fortalecer lo que es la vida del pueblo de Israel, aún en tierras extrañas. Esos profetas que van a mantener la fe, que van a mantener el espíritu. Y nos sobresale Ezequiel y el segundo Isaías. Después, durante la restauración, cuando se regresa, vemos cómo destacan 2 hombres importantes también en la restauración, como es Nehemías, que destaca desde el punto de vista político, y tenemos también a otro que va a destacar ya desde el punto de vista bíblico, como es Esdras, el profeta Esdras. Durante la época del dominio griego, con Alejandro Magno a la cabeza, que logra derrotar al imperio persa, vamos a tener también personas que van a sobresalir, como por ejemplo lo que es Judas Macabeo, y se nos da a conocer la importancia de su reinado y la rebelión que éste tiene para lograr volver a fomentar lo que es las costumbres y la religión judía. Y por último, durante el Imperio Romano, pues conocemos todos ya la llegada del gran profeta y del gran liberador,
que nosotros esperábamos, que es cuando ya viene Jesús de Nazaret. Ahí también tenemos otro profeta que no lo habíamos nombrado, pero que anduvo siendo el precursor, que fue Juan el Bautista. Pero bien, dijimos que 4 imperios habían sido los que tuvieron dominio sobre los israelitas durante parte de su historia. Mencionamos al imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero también es importante que nosotros conozcamos cuáles eran los pueblos vecinos que tenía Israel. El pueblo de Israel no vivía aislado. Tuvo como pueblos colindantes a los de Mesopotamia, Asiria y Babilonia, y también algunos pueblos de Egipto. Estos, juntos con otros pueblos vecinos de Canaán, como Fenicia, Filistea y otros, dieron origen a la cultura de Israel. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hay pueblos vecinos, pues hay un intercambio cultural, y más si tomamos en cuenta los años de destierro y de diáspora, que muchos de ellos regresaron después a Israel, a los territorios de Palestina, pero sin embargo ya habían absorbido algunas costumbres culturales de estos pueblos. Hubo tiempos en los que estos pueblos vivieron en paz o bien en guerra. Todos ellos de alguna u otra manera van a influir en la cultura del pueblo judío para forjar su idiosincrasia y su propia identidad. Entonces, algunos de esos pueblos vecinos van a ser los asirios, los babilónicos o caldeos, los persas, los egipcios, los hicsos, que estaban también en los egipcios. Vamos a ver la influencia de la cultura egipcia, los griegos y por último los romanos. También habían pueblos pequeños, ciudades como por ejemplo Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. Entonces, todo esto va a permitir, y por último también tenemos los arameos, ¿verdad? Que fue un idioma también, los arameos, que se hablaba mucho en los territorios palestinos. Pues bien, estos van a ser los pueblos que van a ser vecinos de Israel y que van a ayudar entonces a que haya relaciones comerciales, políticas, económicas, algunos conflictos también, sobre todo en el aspecto religioso. Vamos a ir viendo en cada uno de nuestros programas la existencia de estos pueblos. Recordemos entonces repasar algunos de los conocimientos que ya hemos ido. La Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye